Queridos amigos, hoy vamos a descubrir a uno de nuestros más enigmáticos e insignes antepasados, los suevos. Los suevos fueron un gran grupo de pueblos germánicos que ya fue mencionado por Julio César en la campaña de Ariovisto en la Galia, en el año 58 a.C., cuando habían cruzado el Rin y se habían asentado a este lado de la frontera. Era un pueblo que se distinguía por su fiereza y entonces también por su aspecto. Tenían un peculiar moño lateral en el pelo de la cabeza que situaban en lo alto en momentos de lucha para parecer más altos y temibles. Mientras que César los trataba como una tribu germánica, aunque era la mayor y más belicosa, les derrota y obliga a cruzar el Rin y volver a Germania. Autores posteriores como Tácito, Plinio el Viejo y Estrabón especifican que los suevos no son como los catos o téncteros, constituyentes de una sola nación. En realidad, ocupan más de la mitad de Germania y se dividen en una serie de tribus distintas bajo nombres diferentes, aunque todos en general eran llamados suevos. Autores clásicos observaron que las tribus suevas, en comparación con otras tribus germánicas, eran muy móviles y no dependientes de la agricultura. Y en relación directa con la historia de nuestros antepasados, los suevos, varios grupos mudan de la ubicación del mar Báltico, convirtiéndose en una amenaza periódica para Roma. Hacia el final del imperio, las tribus conocidas como suevos se asientan en el Agro de Cumates. Más tarde, en el año 406, junto con otras tribus germanas, cruzan el Rin. Aprovechando que el río se ha congelado a la altura de Maguncia y que la mayoría de las legiones fronterizas están en Italia defendiéndola del ataque del visigodo Alarico I, atraviesan las fronteras y ocupan Alsacia. Un grupo importante permanece en la región que hoy todavía se denomina Suabia, un área situada en el suroeste de Alemania, cuyo nombre actual deriva de los suevos. Otro grupo significativo se dirige y establece a la región de la actual Eslovaquia. Y otro grupo más pequeño se traslada, previo paso por la Galia, hasta Galaecia, región que comprendería las actuales Galicia, Asturias y León, en España, y el norte de Portugal, y establecen un reino allí que dura 170 años, hasta su sometimiento por los visigodos y posterior integración en el reino visigodo de Toledo. Este grupo es acaudillado por el suevo Hermerico, que será considerado primer rey de los suevos. Estaría hasta el año 438 de nuestra era. La población del grupo que cruza el Rin, siguiendo al caudillo Hermerico, en diciembre del 406 es de unos 25.000 personas, de ellos entre 7 y 8.000 guerreros, quizás entre 30 y 40.000 personas al establecer su reino en la Galaecia. Las migraciones de los suevos. En sus migraciones, los suevos se dirigen hacia el sur y al oeste de Europa, quedándose un tiempo en el territorio de la Alemania actual. Todavía existe una región alemana llamada Suabia, cuyos habitantes en castellano actual se llaman suevos. Asimismo, en Galicia aún hoy existen dos parroquias de nombres suevos en las comarcas de La Coruña y La Barcala, y 4 pequeñas poblaciones más con dicha denominación. Entrada en el Imperio Romano y asentamiento en Hispania. Como ya habíamos apuntado, dirigidos por su caudillo Hermerico, los suevos, en diciembre de 406 y en compañía de otros pueblos germánicos, cruzan el Rin, que estaba helado a la altura de Maguncia, penetrando en el Imperio Romano de Occidente. Durante 2 años se mueven a sus anchas por las Galias, dedicándose al saqueo y al pillaje. En el año 409 ocurre algo que marcará el futuro de los suevos y de Hispania. En las Galias, un usurpador al trono imperial de Roma, llegado desde Britania, Constantino III, ha enviado a Hispania a su hijo Valente, que es derrotado por las tropas imperiales, enviando a continuación a su mejor general, Geroncio, que junto a las tropas de Valente, esta vez sí derrotan a las tropas imperiales cerca de Zaragoza. A continuación, el general rebelde, Geroncio, se dedica al saqueo y se enfrenta a Constantino III, que estaba en la Galia intentando conquistar a Arles, y elige a un usurpador títere, el hispano-romano Máximo. Geroncio se convierte así en general rebelde, y para afianzar su ejército contrata como mercenarios a suevos, vándalos y alanos que estaban pululando por las Galias asolando y saqueando. De esta forma, con el paso franqueado por Geroncio, los suevos, junto con vándalos y alanos, penetran en Hispania cruzando el Pirineo occidental.
Estos pueblos suponen por aquel entonces unas 200.000 personas, con no más de 40.000 guerreros. Esta cifra contrasta con los 5 millones de habitantes hispano-romanos que por aquel entonces tenía Hispania. Ante esta desigualdad numérica, solo se explica la facilidad en la conquista por la gran pasividad de los hispano-romanos y la descomposición del imperio. Estos pueblos asolan el norte de la península hasta que, en el 411 de nuestra era, el emperador títere Máximo, elegido por Geroncio, reparte las zonas de asentamiento con una especie de foedum. Suevos y vándalos asdingos se asientan en la provincia más pobre, Galaecia. Los suevos establecen su centro político en Brácara Augusta, actual Braga en Portugal, y los vándalos asdingos en la zona oriental de la Galaecia, lo que sería la parte occidental de la actual León y la actual Asturias. Debido a su escaso número, se estima entre 30 y 40.000 en total, los suevos viven agrupados frente a la población original de Galaecia, que por entonces ya estaba muy romanizada. Así relata el gran cronista de la época, el obispo católico de Chaves y Dacio, 2 años después de la entrada en la península ibérica. Hacia el año 409, suevos, vándalos y alanos llegan al acuerdo de poner fin al saqueo y al pillaje al que habían sometido hasta entonces a las provincias romanas de España y se asientan de forma estable en ellas. De esta forma, a los alanos les corresponde la Lusitania y la Cartaginense, es decir, el centro de la península. A los vándalos silingos, la Bética. A los vándalos asdingos, el interior de la Galaecia. Y a los suevos, la Galaecia lindante con el océano. Para intentar recuperar los territorios perdidos en Hispania y ante la ausencia de las tropas imperiales necesarias, el Imperio Romano de Occidente llega a un acuerdo con el rey visigodo Balia. Según este acuerdo, debería cumplir 2 condiciones. Una, devolver a Roma a Gala Placidia, hermana del emperador Honorio, que había sido raptada en el saqueo de Roma por Alarico I y que posteriormente se había casado y enviudado con el rey visigodo Ataulfo, predecesor de Balia. Y una segunda, que consistía en que debe restablecer el orden imperial en Hispania. Balia cumple las 2 condiciones. Para cumplir la segunda condición, penetra en la península ibérica con su ejército desde la Galia donde se encuentra, con autoridad que le había conferido el emperador. En los años 416 y 417, Balia recupera de manos de alanos y vándalos cilingos, al derrotarlos en varias batallas, las provincias más ricas y romanizadas de Hispania, la Bética y la Cartaginense. Roma necesita reconquistar y proteger el corredor mediterráneo, que es una arteria vital para el comercio del imperio. En el año 419, en la Galaecia, surge un conflicto lógico entre suevos y vándalos asdingos, motivado por la pobreza de las tierras que les habían correspondido en el reparto a estos últimos, cuyo número se había incrementado con la incorporación de grupos dispersos de vándalos silingos y alanos derrotados por los visigodos. Así, Hermerico, rey de los suevos, se ve cercado por Gunderico, rey de los vándalos asdingos, en los montes Nervasios, localizados en el sur de la actual Asturias, y solamente les salva de ser completamente aniquilados la intervención de un ejército imperial al mando del Comes Hispaniarum Asterio. Sin duda, el gobierno imperial estaba interesado en impedir una supremacía de la agrupación popular entonces más poderosa, los vándalos asdingos, y en número mucho menor de los suevos representaba un peligro de momento secundario. Los vándalos asdingos, con su rey Gunderico al frente, levantan el asedio y se dirigen al sur, aunque antes matan un buen número de suevos en Brácara. En el año 422, los estandartes romanos sufren una dolorosa derrota en algún lugar de la Bética, echando por tierra buena parte de los esfuerzos que Flavio Constancio había dedicado con la esperanza de devolver la seguridad a todas las regiones del occidente romano. La debacle del Magister Militum Castino ante los vándalos y alanos del rey Gunderico abría una brecha en el imperio. Esta situación precipita en el año 429 el viejo sueño de los vándalos. Tras saquear la Bética, junto con un nutrido grupo de alanos, pasan al norte de África para crear el reino vándalo de África. El Comes Bonifacio, gobernador del norte de África, que estaba enemistado con Gala Placidia, por entonces regente de facto en la corte de Rávena, llama a vándalos y alanos para que se instalen en África. En una grandiosa operación logística,
parten desde la ciudad de Algeciras y cuando desembarcan cerca de Ceuta, el Comes Bonifacio ha cambiado de idea y así se lo indica, pero ya es demasiado tarde. Los 15.000 guerreros, de entre los 80.000 civiles que componen todo el grupo, no tardan en conquistar el norte de África. Posteriormente, incorporan Nubia, Cartago, su flota y las islas de Sicilia y Baleares, convirtiéndose en una potencia formidable, llegando incluso a disputar a Roma el liderazgo en el Mediterráneo occidental. De esta manera, en Hispania solo existen los territorios dominados por los romanos y el reino suevo de Galicia, en el occidente de la península, que se mantienen como federados del imperio. El primer rey de los suevos, Herberico, el hombre que los había caudillado desde el éxodo de Germania hasta Galicia, fallece y es elegido como nuevo rey Requila. Hacia el año 438, el rey suevo Requila emprende una decidida actividad de conquista del resto de Hispania, adueñándose de la Lusitania, la Cartaginense y la Bética. Ocupa Mérida Augusta, la actual Mérida, que era la capital efectiva de Hispania. En el año 439, el romano Flavio Aecio, hombre fuerte de Roma, y el visigodo Teodorico I, sucesor de Valia, después de tantos años de lucha en la Valia, sellan la paz. En el año 440, los suevos ocupan Mertola, que era el puerto fluvial de Mérida Augusta, la actual Mérida. Los suevos entran en Hispalis, la actual Sevilla, y se extienden por la Cartaginense, dominándola. En este momento, los suevos dominan toda Hispania, menos la tarraconense, que está en manos romanas. Sin embargo, ni su pueblo ni él mismo están a la altura de sus ambiciones. Teodorico I, rey visigodo, también federado del Imperio Romano, marcha contra los suevos, manteniendo las obligaciones que tienen como federados de Roma, y es derrotado. Según Osorio, el pueblo suevo torna entonces sus espadas por arados, y además, en cuanto a su rey Requila, Torres Rodríguez nos lo describe como criado en un ambiente de mimoso triunfalismo, más audaz que previsor, animoso sí y hazañoso, pero con más percusión que fortaleza y más osadía que valentía. Esta suma no es, desde luego, la mejor de las recetas para moverse en la Europa del siglo V, donde hombres inteligentes, codiciosos, aventureros y heroicos trataban de hacerse con los despojos del Imperio Romano. Año 448. Muere el rey suevo Requila. Le sucede su hijo Requiario, que intenta establecer una alianza con los visigodos, para lo que se casa con una hija del rey visigodo Teodorico I. Deja las formas tribales y va asentando y transformando sus territorios en reino, estableciendo de hecho su capital en Brácara, la actual Braga. Requiario se había convertido al catolicismo en el año 448, siendo el primer rex germánico en abrazar el catolicismo de Nicea. Inicia entonces una política de expansión en el resto de Hispania. Aprovecha las perturbaciones del movimiento Bagauda y, de acuerdo con ellos, para avanzar hacia la zona de Zaragoza y Lérida, en la Tarraconense. El movimiento Bagauda era un nutrido grupo de gentes de toda condición, rebeldes del Imperio Romano, desde esclavos huidos hasta agricultores hartos de los asfixiantes impuestos imperiales. El movimiento Bagauda se origina y desarrolla por el suroeste de la Galia y el norte de Hispania. Cuenta como zona de asentamiento más importante la región de la Armórica, en la costa occidental atlántica de la Galia, llegando incluso a emitir moneda propia. En el año 452, estos ataques de Requiario a la España romana impulsan al Imperio Romano a pedir nuevamente a los visigodos, a través de su ahora rey Teodorico II, la ayuda precisa para controlar Hispania. Mientras, el peligro llega del este. Atila. Año 453. Tras la batalla de los campos cataláunicos y la consiguiente recuperación del poder imperial, gracias a la derrota de los hunos y sus tribus asociadas por romanos y visigodos, el rey de los suevos hispanos, Requiario, se ve obligado a firmar un tratado con los romanos en el mismo año, por el que devuelve las conquistas realizadas en la Hispania romana mientras consolida las conquistas anteriores. Mantiene el occidente de Hispania, desde Burgos hasta casi Gibraltar, incluyendo Hispalis y Mérida Augusta, y se convierte de nuevo en aliado del imperio. En el año 454 se produce una nueva revuelta de los Bagauda. Frederico, hermano del rey visigodo Teodorico II, lucha contra esta rebelión por orden de la corte imperial de Rávena. Sin embargo, son tiempos convulsos en Rávena. El que ha sido hombre fuerte de Roma, el general Flavio Aecio, es asesinado. En el año 455, Valentiniano III, emperador,
también es asesinado por leales a Flavio Aecio. El rey visigodo Teodorico II proclama como emperador al noble galorromano Avito en Tolosa, que no es aceptado por los suevos de Hispania. Así, en el año 456, considerando que la autoridad de Roma está debilitada, el rey suevo Requiario comete un grave error estratégico y vuelve a atacar territorios de la provincia tarraconense que había devuelto a Roma en el tratado del año 453. Ante este hecho, el nuevo emperador Avito, como cabeza del Imperio Romano de Occidente, y Teodorico II, como rex visigodo, como su fiel aliado, envían una embajada al rey suevo, presidida por el conde Frontón, el mismo que había firmado el tratado del año 453 con el rey suevo Requiario. Y aquí comienza la conquista de Hispania por los visigodos, la batalla del río Órbigo, en el año 456. El punto de arranque de esta campaña hay que buscarlo en dos hechos de suma importancia acaecidos en el siglo V. La elección, con el apoyo de los visigodos, de Marco Flavio Maecilio Avito como emperador de Occidente el 9 de julio de 455, tras el asesinato de Valentiniano III y Aecio y la campaña de expansión de los suevos de la mano de su rey Requiario, que además es yerno del anterior rey visigodo Teodorico I. Por lo que Requiario y Teodorico II eran cuñados. Respecto al primero de ellos, fue el monarca visigodo Teodorico II, hijo de Teodorico I y asesino de su hermano Turismundo, el que convence al noble galorromano Avito para que acepte la corona imperial, entonces vacante. Las palabras del monarca visigodo, según Sidonio Apolinar, fueron: «Es preciso que te proclames Augusto. A nadie privas del imperio, pues no está en manos de nadie. Si tú te pones al frente de los destinos de Roma, ésta puede contar con mi amistad. Si tú te proclamas príncipe, yo seré tu soldado. Es imprescindible que el orbe se ponga a tus órdenes, si no quieres perecer». Es difícil conocer las razones que empujaron al monarca visigodo a adoptar esta decisión, pero está claro que su amistad con Avito era auténtica y su lealtad al nuevo emperador indiscutible. Esto queda patente en el hecho de que renuncia a su expansión más allá del río Loira, hacia el norte de la Galia, con objeto de proteger a su nuevo aliado. Igualmente, podemos decir que el culto a Avito que había enseñado al monarca visigodo en latín se comporta de la misma manera que su aliado, permitiéndole entrar en la entonces capital de la Galia, Arles, por la que con infatigable tesón habían luchado sus predecesores. Esta amistad explica en parte la actitud del monarca visigodo Teodorico II ante el segundo hecho decisivo que hemos citado, la política expansiva del rey suevo Requiario. Decimos en parte porque si la alianza con Avito explica el hecho de que en la campaña contra los suevos los visigodos iban a actuar como tropas imperiales, también lo es que, desde el rey visigodo Ataulfo, los monarcas visigodos habían puesto sus ojos en Hispania. Ya en el año 454, un ejemplo de ello lo tenemos cuando Teodorico II y su hermano Federico, fratricida como él, habían intervenido en la Tarraconense contra los bagaudas. Es muy posible que ya entonces el monarca visigodo pensase en la formación de un reino en la Galia e Hispania que tuviera como espina dorsal los Pirineos. Si esta era la idea de Teodorico II, los suevos le iban a dar una excelente excusa para llevarla a cabo. La actitud del rey suevo ante la comisión imperial enviada para llamarle al orden es despectiva y el suevo amenaza incluso con atacar Tolosa, capital por entonces del reino visigodo. Esta es la excusa que necesita un personaje tan frío y calculador como Teodorico II para emprender una campaña contra el rey suevo Requiario. En primer lugar, envía una flota con 7 barcos y unos 400 guerreros érulos a la costa de Lugo, con objeto de sembrar la alarma en la retaguardia enemiga, evitando que los suevos crucen los Pirineos y avancen hacia Tolosa. Estas escasas fuerzas de Teodorico II son rechazadas por los suevos, aunque solo sufren 2 bajas. Mientras estas fuerzas atacan la retaguardia sueva, el monarca visigodo entra en contacto con francos y burgundios no solo para reforzar su ejército, sino también con objeto de evitar un ataque por la espalda. Además, refuerza su ejército con érulos y varnos, como explica el cronista Jordanés. Una vez que tiene sus fuerzas listas y consciente de su superioridad, envía una nueva embajada portadora de un ultimátum a Requiario. El monarca suevo
contesta con una nueva campaña de pillaje en la Tarraconense. Ante esta actitud de Requiario, Teodorico II se pone en marcha con su ejército. San Isidoro de Sevilla, cronista de la época, describe así la situación. Teodorico II, partiendo de su feudo de Aquitania en la Galia, entra en Hispania con un gran ejército y con el consentimiento y aliento del emperador Avito. En apariencia, esta expedición tiene por objeto cumplir las órdenes del emperador romano contra el desleal monarca suevo, pero el verdadero propósito del visigodo es expansionar su reino en Hispania. Teodorico II tiene gran cuidado de atravesar lo más rápidamente posible la Tarraconense, una provincia romana, con objeto de que no se le pueda acusar de intentar conquistar territorio imperial. El monarca godo es consciente de que él es ariano, mientras que la inmensa mayoría de la población hispano-romana es católica, como también lo son ahora los suevos. Teodorico II es lo suficientemente inteligente como para pensar que, dado el odio que los católicos sienten por los arianos, si existe la más mínima sospecha de que pretende apoderarse de Hispania, la población de este territorio puede unirse al suevo Requiario, constituyendo así un enemigo formidable. De ahí que en ningún momento deja de advertir que actúa para restablecer el poder imperial violado por los suevos. La ruta que sigue, por tanto, es cruzar los Pirineos por Roncesvalles y, siguiendo la vía romana, pasa por Pamplona y Briviesca, desde donde marcha hasta la actual Astorga, ciudad en la que Requiario tiene su base de operaciones. Durante esta marcha, las tropas godas no encuentran resistencia hasta que llegan a las inmediaciones del río Orbiu, a 12 millas de Astorga. Allí les espera el ejército de Requiario, que ha realizado una marcha apresurada desde la Tarraconense, donde se encontraba realizando la campaña de pillaje anteriormente citada. La batalla tiene lugar el 5 de octubre del año 456. Conocemos su localización gracias a las obras de Jordanés e Idacio, los grandes cronistas de la época. Sin embargo, sabemos muy poco del desarrollo de la misma. Torres Rodríguez afirma que los ejércitos de ambos contendientes eran similares en número, pero con importantes diferencias cualitativas. Los godos son superiores en fiereza, en caballería, armamento, instrucción, experiencia bélica y disciplina. Eran los mismos hombres que 5 años antes habían destrozado al ejército del temido Atila en la batalla de los Campos Catalauni, en la Galia. Por el contrario, los suevos son más depredadores que fieros luchadores. Su ejército se compone fundamentalmente de infantería, mal equipada y peor entrenada, la cual no había mantenido grandes luchas ni gestas desde hacía muchos años. Poseen algunas fuerzas de caballería montadas en pequeños y veloces caballos, pero no habituadas a la lucha contra unidades similares, y parece que estaban dotadas de escasa instrucción. En estas condiciones, la batalla tenía ya, antes de comenzar, un solo resultado posible: la victoria de Teodorico II. La lucha debe de ser frontal, sin ninguna celada, estratagema o maniobra táctica. Parece ser que la resistencia de las tropas suevas se quiebra ante la primera carga de la caballería goda. Primero lanzan sus armas arrojadizas y a continuación acometen con sus lanzas y espadas. Uno de los dardos alcanza al propio Requiario, que tiene que ser retirado del campo de batalla y trasladado a la ciudad de Brácara, actual Braga, en Portugal. Mientras esto ocurre, sus hombres son masacrados por los godos gardingos. Es una carnicería. Las bajas de los suevos son enormes, aunque un grupo numeroso de ellos, la mayoría a caballo, puede huir en dirección a Braga, dejando tirados a sus compañeros en el campo de batalla. Esta victoria de las tropas visigodas supone el fin de toda posibilidad de dominio suevo en Hispania y el comienzo del asentamiento de los visigodos en ella. San Isidoro de Sevilla lo explica con una frase significativa: y allí, en Hispania, fijaron su hogar y su imperio los visigodos. Teodorico II no se conforma con haber derrotado al ejército suevo en la actual provincia de León, sino que está dispuesto a asentarse en Hispania, y para ello es necesario acabar con el poder de cualquier pueblo rival. Roma, de la que es aliado y como tal sigue actuando, no constituye ya ningún peligro, pues el poder imperial se desmorona, pero el rey suevo Requiario y las escasas tropas que aún dispone, sí. Por eso, tras dejar una guarnición en Astorga y habituallar a su ejército, se encamina hacia la ciudad de Brácara. Su objetivo es aniquilar el reino de los suevos. El 27 de octubre llega a la citada ciudad. En ella no se encuentra Requiario, que ha huido con unos pocos partidarios hacia la ciudad de Oporto.
Teodorico II, entonces, tras saquear Braga, especialmente los edificios de la Iglesia Católica, que tanto había apoyado la causa del rey suevo, se encamina en dirección al Porto. Al enterarse de esto, Rechiario trata de huir nuevamente, esta vez por mar, hacia Italia, donde podría unirse a su compatriota Recimero, que entonces era Magister Militum de Italia. Aunque consigue embarcar, una borrasca le obliga a regresar a su punto de partida, donde es hecho prisionero y entregado a Teodorico II, y el monarca visigodo ordena que sea ejecutado. Termina así la aventura de un rey cuyos sueños de grandeza no se ajustan ni a la capacidad militar de su pueblo ni a sus propias virtudes políticas. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, por la aplastante victoria de los godos, su trono no desaparece, sino que va a durar un siglo y cuarto más, aunque como un auténtico protectorado de los visigodos y limitado a la región montañosa de Galicia. El reino suevo se mantendrá hasta finales del siglo VI. Por su parte, Teodorico II, tras la destitución y muerte de Avito en septiembre de 456, continúa su política de expansión por Hispania. En este sentido, San Isidoro escribe: Teodorico II marcha victorioso de Galicia a Lusitania y cuando pensaba depredar la ciudad de Mérida, retrocede aterrado ante los milagros de la beatísima mártir Eulalia. Seguidamente, asustado por noticias adversas, sale de Mérida y se dirige a las Galias, y ante las nuevas revueltas de los reyezuelos suevos, sucesores de Rechiario, envía de nuevo a las regiones gallegas parte de su ejército con sus generales, quienes pacifican la región regresando nuevamente a las Galias. Los objetivos inmediatos de Teodorico II son la incorporación de la Lusitania y de la Bética al reino visigodo, los cuales tiene la fortuna de conseguir antes de terminar sus días. La definitiva eliminación del reino suevo y la conquista del resto de Hispania había de ser tarea larga reservada a sus sucesores. Las oleadas de conquista se suceden con posterioridad, pero ahora para ocupar espacios donde domina todavía el Imperio Romano. En el año 476, los visigodos ya se han asentado en la península ibérica y en el año 490 termina el grueso de las migraciones desde el norte. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida esta crónica sobre los suevos en Hispania. En nuestros próximos capítulos hablaremos de la batalla de Bouillé entre los franco-borgoñones y los visigodos, del fin del reino visigodo de Tolosa y del desembarco definitivo de los visigodos en España. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta, y si estás interesado en la historia de Hispania y quieres enterarte de la publicación de las nuevas crónicas, puedes darle a suscribir. Hasta nuestra próxima crónica.